Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Marcos. We're going to open our Bibles to the book of Mark. Vamos a leer Marcos capítulo 14. We're going to read Mark 14. Vamos a empezar del versículo 66 al 72. We're going to read from 66 to 72. Marcos 14, 66 al 72. Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro, que se calentaba mirándolo, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Mark 14:66. As Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came. Seeing Peter warming himself, she looked at him and said, you also are with the Nazarene, Jesus. He denied it, saying, I neither know nor understand what you mean. He went out to the gateway, and the rooster crowed. And the servant girl saw him, began again to say to the bystanders, this man is one of them. But again he denied it. And after a little while, the bystanders again said to Peter, certainly you are one of them, for you are a Galilean. But he began to invoke a curse on himself and to swear, I do not know this man of whom you speak. And immediately the rooster crowed a second time, and Peter remembered how Jesus had said to him, before the rooster crows twice, you would deny me 3 times. And he broke down and wept. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de traer su palabra. Le pedimos, Señor, de que sea usted, Señor, poniendo palabras en mi boca, Señor. Que no sea, Señor, las palabras mías las que sean dichas, Señor, sino las que usted me dé por medio de su Espíritu, Señor. Gracias le damos, Señor, por la oportunidad. Pedimos, Señor, de que sea usted con nosotros, Señor, abriendo nuestros corazones y ayudándonos, Señor, a discernir su palabra en esta tarde. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Tomen asiento, hermanos. You can take a seat. Si hay algo que todo cristiano debe estar totalmente seguro, If there's something that every Christian should be so sure of, es que nuestra salvación depende única y enteramente de Dios. it's that our salvation is only and wholly in Christ. Nosotros lo encontramos plasmado a través de todas las Escrituras. We find that everywhere in the Scriptures. Grandes hombres que vivieron vidas de piedad Great men who lived great lives of piety fueron llevados por medio del ministerio de nuestro Señor were in the ministry of Jesus y fueron salvos a pesar de las situaciones en las que vivieron. and were saved even against the situation that they found themselves in. Hombres que sufrieron tremendas tribulaciones. Men who suffered great tribulation. Hombres que estuvieron en medio de tantas dificultades. Men who were in the middle of great difficulties. Nosotros miramos al final de sus carreras We look at the end of their lives, que todo lo que pasó en su vida fue un proceso. that everything that happened in their lives was a process. Nosotros lo miramos en la vida de Pedro. We look in the life of Pedro. Nosotros Peter. miramos cómo Pedro fue llamado por el Señor We Jesucristo. look how Peter was called by the Lord Jesus Christ. Nosotros miramos cómo Pedro creció en el Evangelio. We see how Peter grew in the gospel.
Nosotros miramos como todas las dificultades por las que Pedro pasó, We look at all the difficulties that Peter went through. pero nosotros miramos que al final de su carrera, But we see at the end of his race, Pedro logró un objetivo en su vida. he reached the goal in his life. Jesús lo llamó, Jesus called him. Jesús lo preparó, Jesus prepared him. Jesús lo vio caer And Jesus saw him fall. y Jesús mismo lo levantó. And Jesus himself lifted Ese him up. es el proceso que cada uno de nosotros vivimos día tras día. Process each one of us live day by day. Y nosotros lo podemos ver plasmado en estos versículos And que leímos. we can see it stuck in this verse here. Miramos a Pedro no solamente ahora, We see Peter not just now, sino anteriormente a estos versículos, but before these verses, golpeándose contra la pared. hitting himself against the wall. Pero vemos a Jesucristo levantándolo una y otra vez. But we see Jesus raising him up again and again. El Señor sabía de que Pedro tenía un ministerio que hacer. The Lord knew that Peter had a ministry to do. El Señor sabía que Pedro necesitaba una preparación diferente. The Lord knew that Peter needed a different preparation. El Señor sabía de que Pedro estaba muy arriba de lo que él tenía que ser. He knew that Peter was believed more in himself than he should. La mentalidad que él tenía no era la apropiada para su ministerio. The mindset that he had wasn't right for his ministry. Nosotros vemos a un Pedro doblegado en estos versículos. And we see Peter humbled in these verses. Pero lo primero que nosotros debemos de hacer en esta tarde But the first thing we should do in this afternoon es no nombrar a Pedro como un cobarde. is not look to Peter as a coward. Nosotros sabemos de que Pedro niega rotundamente a Cristo. We know that Peter denies Jesus. Es más, Pedro ni utiliza el nombre de Jesús para negarlo. Even Peter doesn't even use Jesus' name to deny him. Nosotros miramos como que él se quiere desconectar totalmente de Jesucristo. He wants to completely separate himself from Christ. Pero si nosotros miramos a este hombre, But if we see this man, Pedro fue el único de los discípulos Peter was the only of the disciples que pudo caminar con Jesucristo sobre las aguas. that could walk on the water with Jesus. Así que Pedro no es un cobarde, He's not a coward, porque a pesar que los demás discípulos estaban en la barca, because even apart from all the disciples that were in the ship, él fue el único que le pidió a Jesucristo poder caminar sobre las he aguas. was the only one that asked Jesus, "Can I walk with you on the water?" Pedro sabía que lo más seguro en el mar era la barca. Peter knew that what was the most secure thing to him was on the water. Pedro era un marinero de agua. He was a fisherman. He Él- knew how to drive the boat. Él sabía lo que estaba pasando, He knew what was going on. pero él sabía que el mejor lugar donde él iba a estar seguro But he knew that the best place or the greatest place he could be the surest era estar al lado de Jesucristo. was on the side of Jesus. Pero pasó algo más también que nosotros miramos en estos versículos anteriores. But something else happened that we see in these verses before this. Cuando llegan a arrestar a Jesucristo, When they come to arrest Jesus, Pedro fue el único que sacó su espada y defendió a Jesucristo. Peter was the only one that would take out his sword to defend Jesus. Y nosotros podemos decir ahora en día, eso fue una locura de Pedro. And we can say that was a crazy act from Peter, Pero ese era Pedro. but that was Peter. Ese era un hombre que inmediatamente él reaccionaba. That was a man that would react immediately. Él no esperaba qué es lo que los demás pensaban. He wasn't waiting for someone else to act. Él hacía las cosas sin pensarlas. He would do things without thinking. Y ahora miramos a Pedro Now we see Peter en el patio del sumo sacerdote. in the patio of the high priest. Por cierto, es el único que va acompañado con Juan. Just so you know, it's the only one that went to see where Jesus was going. Él sabía a dónde iba. He knew where he was going. Él sabía lo que querían hacerle a Cristo. He knew that what Jesus went to do. Pero como nosotros vimos la semana pasada, este hombre decidió ir ahí. But like we saw last week, Peter decided to go there. Ahora, una pregunta que sí nos debemos de hacer en esta tarde A question that we should make ourselves this afternoon. es cómo este hombre del círculo más cerrado de Jesucristo, How is it that this man from the inner circle of Jesus, nosotros lo miramos entre los tres que andan con Jesucristo para todos lados. we see Christ on all sides? Él pudo ver todas las cosas que Cristo hizo. He could see all of the things that Jesus did. Cómo este hombre que estuvo a la par de Cristo How is it that this man that was on one side of Jesus
pudo estar involucrado en uno de los eventos más vergonzosos de los apóstoles. Could be involved in one of the events that was the most shameful of the apostles. Acordémonos lo que había pasado anteriormente. Remember what had happened before. Los discípulos corrieron, The disciples ran. Pedro sacó su espada, defendió a Cristo. Peter takes out his sword to defend Christ. Me imagino que en determinado momento él tuvo miedo, I can imagine that Peter was scared at one moment. porque después de que cortó la oreja de Malco, él Because- también tuvo que huir. After he cut off the ear, Peter had to run. Pero la pregunta es, ¿cómo es que este hombre se vio involucrado en esto? The question is, how is it that Peter is involved here? Acordémonos quién en realidad era Pedro. Remember, who is Peter? Pedro había visto cosas que ningún discípulo había visto. Peter had seen things that other disciples didn't get to see. Pedro había declarado cosas que ningún discípulo había declarado. Peter had declared things that other disciples didn't declare. Cuando Jesucristo le pregunta, ¿quién cree ustedes que soy yo? When Jesus asks, "Who do you say that I am?" Pedro fue el que contestó por el grupo. It was Peter who responded for the group. Tú eres el Cristo. You are the Christ. Tú eres el Mesías. You are the Messiah. Tú eres el hombre que nosotros hemos estado esperando por tanto tiempo. You're the man that we've been waiting for all this time. Tú eres el que profetizaron los profetas. You're who the prophets prophesied about. Pedro había visto la gloria de Dios. Peter had seen the glory of Jesus. No solamente sanando enfermos. Not only him healing the sick, Pedro había visto la gloria de Dios en todo su esplendor. but Peter had seen the glory of God in all of his splendor. ¿Recuerdan a Jesucristo en el monte de la transfiguración? Remember Jesus Christ on the Mount of Transfiguration. Pedro estaba ahí. Peter was there. ¿Cómo este hombre que había crecido en el Evangelio? How is it that this man who had grown up in the gospel, ¿Cómo este hombre que había visto tantas cosas? had seen so many things, ¿Cómo este hombre que caminó sobre las how aguas is it this man who had walked on water pudo caer en una situación como esta? could fall in a situation like this? Había algo que Pedro había dejado de hacer. There was something that Peter had stopped doing. Así como cuando caminó sobre las aguas, Like when he looked away walking on the waters. Pedro dejó de ver a Cristo. Peter stopped looking to Jesus. Ahora Pedro había dejado de ver a Cristo también. Now Peter had stopped looking at Jesus as well. Ahora Pedro había quitado la mirada de Cristo Peter had taken his eyes off of Christ y él había puesto en sí mismo. and had put his sight on himself. ¿Cómo puede suceder eso? How could this be? Pedro había confundido una cosa con la otra. Peter had confused one thing with another. A Pedro se le olvidó que todo lo que él era Peter forgot that everything that he is dependía de Cristo. was dependent on Christ. No dependía de él mismo. It didn't depend on himself. Jesús le había dicho unos versículos anteriores Jesus had told him a few verses earlier que esto iba a suceder. that this was going to happen. Si ustedes pueden recordar algunos mensajes You anteriores, could remember a few messages before. Jesucristo le dice a Pedro de que él lo iba a negar. Jesus said to Peter that he was going to deny him. Cuando ustedes van a Marcos 14:27, When you go to Mark 14:27, nosotros miramos a Jesucristo declarándole a Pedro lo que iba a suceder. we see Jesus declaring to Peter what was going to happen. Y dice la palabra de eso. Entonces Jesús dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que cante el gallo, que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. 14:26 through 31. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives, and Jesus said to them, You will all fall away, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will scatter. But after I am raised up, I will go before you to Galilee. Peter said to him, Even though they all fall away, I will not. And Jesus said to him, Truly I say to you, this very night, before the rooster crows twice, you will deny me 3 times.
But he said emphatically, "If I must die with you, I will not deny you." And they all said the same. Ahora, nosotros miramos la declaración de Pedro en We- estos versículos anteriores. We see Peter's declaration in the previous verses. La declaración de este hombre era sincera. The declaration of Peter that was a serious man. Este hombre sabía que él se conocía. He knew that he knew him. Él decía, Señor, aunque todos te nieguen, yo no lo haré. He said, "Even though everyone denies you, I will not. Yo soy incapaz de negarte, Señor. I'm incapable of denying you. Yo me conozco a mí mismo. I know myself." Nosotros miramos en Lucas 22 que el Señor le dice de otra forma. We see in Luke 22 that the Lord Jesus says to him, Lucas 22, 31 al 33 dice, Simón, Simón, le vuelve a decir el Señor, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo al Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. So in Luke 22:31, "Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I've prayed for you, that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers." Peter said to him, "Lord, I am ready to go with you both to prison and to death." Nosotros podemos pensar por un momento, We can think for a moment. ¿qué está pasando con la vida de este hombre? What is happening with this man's life? ¿Qué es lo que está pensando él? What is he thinking? Bueno, la respuesta es clara. The answer is clear. Este hombre se había inflado a sí mismo. This man had believed more in himself than he should. Él pensaba de que él era lo suficientemente He thought he was enough, para poder salir adelante sin necesidad de Cristo. that he could continue without Christ. Él se sentía autosuficiente. He felt self-sufficient. Él era un hombre hasta este momento soplado por su ego. He was a man that was full of his own ego. Y ahora nosotros encontramos a Pedro en estos versículos. And now we find Peter in these verses. Y no lo encontramos con la misma disposición que Jesucristo se encontraba. And we don't find him in the same disposition that Jesus found him. Y lo que Marcos quiere hacer en el primer And versículo what Mark wants us to see in the first verse es tratar de contrastar una historia con la otra. is to contrast one story with another. Cuando Cristo estaba estaba delante de los sumos sacerdotes, When Christ was before the high priest, Pedro se encontraba en la misma situación. Peter found himself in the same situation. Mientras Jesucristo se encontraba con los sumos sacerdotes y el Sanedrín, When Christ was before the high priest and the Sanhedrin, Pedro se encontraba en otro lugar relajadamente. Peter was in another place far away. Pero es un problema que pasa en la vida cristiana. But there's a problem that happens in the Christian life. Cuando nosotros nos relajamos en nuestra vida When we cristiana, relax in our Christian life, algo pasa en nuestra vida. something happens in our life. Cuando nosotros nos encontramos cómodos en nuestro diario vivir, When we find ourselves comfortable in our daily life, viene el tentador a nuestras vidas. there's temptations that come to our life. Las pruebas vienen. The tests come, the trials come. Y eso es lo que Marcos nos dice. This is what Mark tells us. Mientras Jesucristo estaba siendo golpeado en un nivel alto, Why Christ is being beaten in a high level. Pedro en la parte de abajo estaba siendo interrogado también. Peter is being tormented as well. Y es como que Marcos quiere que nosotros miramos los dos lugares. It's like Mark wants us to see the two places. Jesucristo enfrente de todo un Sanedrín Christ before the Sanhedrin y Pedro enfrente de una joven. and Peter before a young girl. Pedro había ofrecido ir hasta la muerte con Cristo. Peter had offered to go to the death with Christ. Pero la primera respuesta que nosotros encontramos aquí son diferentes. But the first answer we find here is different. Miramos el versículo que empezamos a leer. Look at the verse that we begin to read. Y lo primero que que dice Marcos es, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando le vio a Pedro, que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé de qué dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo.
Mark 14:66. And as Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came. And seeing Peter warming himself, she looked at him and said, "You also were with the Nazarene, Jesus." But he denied it, saying, "I neither know nor understand what you mean." And he went out into the great gateway, and the rooster crowed. Pedro había caído en su propia trampa. Peter had fallen into his own trap. Pedro estaba hablando ahora algo que él había dicho que no iba a decir. Peter was now saying something that he said he wasn't going to say. Señor, aunque todos te nieguen, Even if everyone denies you, aunque todos estos que andan con nosotros digan que no te conocen, everyone acts like they don't know you, yo no lo haré. I won't do it. Yo me conozco a mí I mismo. know myself. Yo sé quién soy. I know who I am. Estos tal vez no lo hacen. And they might do it. Yo sé que ellos son débiles, ellos van a fallar. I know they're weak, they're going to fail. Pero yo, Señor, But me, Lord, yo que caminé contigo en las aguas, I walked with you on water. yo que te vi transfigurarte, I saw your transfiguration. tú no puedes pensar eso de mí. You can't think of me, think about that with me. Es algo incómodo decir palabras como estas. It's something uncomfortable to say words like this. Pero eso pasa en la vida de cualquier cristiano en cualquier parte del mundo. But it's what happens in a lot of the lives of Christians all around the world. Llega un momento en que nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos There's a time when we begin to trust in ourselves y perdemos la mirada de Cristo and we lose sight of Christ. y miramos hacia nosotros mismos We look at ourselves. y decimos, nosotros somos capaces de ir adelante. We say we're capable of continuing. Yo ya tengo suficiente tiempo en el Evangelio. I have enough time in the gospel. Yo sé todo lo que me pueden enseñar. I know everything they can teach me. Pedro lo sabía todo. But Peter knew everything. Había tenido el mejor profesor, Peter had the best teacher. Dios mismo enseñándole a Pedro. God himself was teaching Peter. Pedro sabía que él amaba a Cristo. Peter knew that he loved Jesus. Pedro sabía de que él no podía entregarlo de esa forma, Peter knew that he couldn't give himself over that easy. pero él confiaba mucho en sí. But he trusted in himself. Y eso pasa muchas veces en nosotros mismos. That's what happens when we trust in ourselves. Por eso es que la palabra a nosotros nos recuerda That's why the word reminds us. en Proverbios 16:18. In Proverbs 16:18. Dice que antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Pride goes before destruction and a haughty spirit before the fall. Antes de que tú seas quebrantado, Sorry, brother, I missed that. antes que seas quebrantado, Before you're broken, algo está pasando en tu vida. something's happening in your life. Algo de que tú seas traído hasta los pies de Cristo, That you're brought to the feet of Christ. de la misma forma como Pedro cayó en esta noche. In the same way that Peter fell this night. Es por algo que está pasando en nuestras vidas. Because of something that's happening in our life. Así que Pablo nos recuerda las mismas palabras de otra forma. Paul reminds us the same words in another way. Primera de Corintios 10:12. 1 Corinthians 10:12. Pablo nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. No importa cuánto tiempo tengamos en el It ministerio. doesn't matter how much time you have in the ministry. No importa cuánto tiempo tengamos en las iglesias donde nos reunimos. It doesn't matter how much time you have in the church that you're meeting in. El llamado es el mismo. The calling is the same. La advertencia es la The misma. warning is the same. Dice, el que cree que está firme, Who thinks he's strong? mire que no caiga. Therefore, when anyone thinks that he stands, take What? heed lest he fall. Cuando nosotros creemos que estamos firmes, When we think that we're strong, es cuando más débiles estamos. it's when we're the weakest. Esto es lo que está pasando con Pedro. That's what happens with Peter. Él cree que está firme. He thinks he's strong. Él cree que nada puede pasar en su He thinks vida. that nothing could happen in his life. Pero acá está pasando algo. But something's happening here. Pedro está negando a Jesucristo. Peter's denying Jesus. Y ustedes pueden contrastar los dos eventos. And you can contrast the two events. Jesucristo está siendo interrogado en un lugar alto. Jesus is being interrogated in a high place. Y yo me imagino de la forma como está siendo interrogado. And I imagine the same way he's being interrogated. Nosotros podemos leer los versículos acá en el libro. We can read these verses in the book. Y nosotros podemos decir de la forma más suave diciendo, ¿tú quién eres? And we can ask ourselves in the easiest way, who are you? ¿Tú eres el Cristo? Are you Christ?
Pero yo me imagino que la forma de preguntarle a Cristo no fue la misma. But I can imagine the way they asked Christ wasn't that way. Yo me imagino a aquellos hombres gritando en alta voz. I can imagine these men yelling at Christ in a loud voice. Los gritos confundían a toda la gente que estaba en el patio. And the yelling would confuse everyone in the patio. Muchos de los que estaban ahí quizás pensaban, no sé qué es lo que está pasando allá arriba. Many might think, I don't know what's going on up there. Pero los gritos que están dando trastornan a los demás acá. But the yelling that's going on down there, up there. Y en ese momento, cuando Pedro está oyendo lo que está sucediendo allá arriba, And when Peter's hearing what's going on there, de una forma suave alguien llegó a su oído in a soft way, someone came to his ear. y le dijo, tú eres uno de ellos. Dijo, and said to them, you're one of them. Pedro estaba tranquilo, confortado. Peter was calm, comfortable. Y esta mujer sacó a Pedro de su lado de confort en ese momento. And this woman, this girl, took Peter out of his comfort zone in that moment, Haciéndole una sola pregunta. telling him a question. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. You were with Jesus the Nazarite. Y yo miro este evento a Pedro. And I see this event in the life of Peter. Pedro había dicho durante mucho tiempo, yo no lo hago. Peter had said a long time ago, I will not do this. Y cuando leemos el libro de Mateo, And we read the book of Matthew, nosotros miramos a Mateo como profundizando más el evento. we see Matthew even making more profound the event. Dice que Pedro decía, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me It escandalizaré. says, even if everyone denies you, I will not deny you. Aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Even if it's necessary that I die, I will not deny you. El tiempo había sido corto uno tras el otro. The time was short between one event to another. Pedro tal vez estaba confundido, Peter maybe was confused. pero la verdad es que Pedro estaba negando a Jesucristo. But the truth is, Peter was denying Jesus. Y algo que Marcos sigue diciéndonos en estos versículos, And what Mark continues to tell us in these verses dice que cuando Pedro negó, el gallo cantó. says, when he denied, the rooster crowed. Algo más que nos dice Marcos Something else that Mark tells us es que Pedro se alejó de aquel lugar donde estaba. is that Peter left the place where he was. Y a veces pasa en la vida cristiana. And that happens in the Christian life. A veces cuando las pruebas vienen a nuestra vida, When the trials come to our life, o cuando nosotros creemos que hemos caído en un error, or when we think we've fallen in an error, nosotros hacemos lo que hizo Pedro. we do what Peter did. Bueno, nos alejamos del lugar, We walk away from that place. nos alejamos un poco. We get away from there a little bit. Eso pasó en mi vida. That's what happened in my life. Nadie se dio cuenta. No one was understood. A fin y a cabo nadie se va a enterar que eso pasó. No one's going to understand what happened. Pero acordémonos que toda prueba tiene un proceso. But we know that every trial has a process. Las pruebas no son mandadas a nosotros para que Dios se divierta en el cielo. The trials aren't sent to us so that God can have fun in heaven. No, las pruebas son mandadas a nuestras vidas para que nosotros seamos santificados mediante The ellas. trials are given to us so that we are sanctified. Pedro tuvo que digerir en este momento Peter had to digest this in this moment. lo que acababa de pasar. What just happened? La mujer llega, This girl comes le pregunta, ¿tú eres uno de ellos? and she asks him, "Are you one of them?" Pedro niega a Jesús, And Peter denies Jesus. el gallo canta The rooster crows y Pedro se aleja. and Peter walks away. Cuando el gallo cantó la primera vez, When the rooster crowed the first time, Pedro tuvo que haber discernido, yo caí en la primera tentación. Peter should have realized, discerned, I fell in the first temptation. Pero Pedro lo primero que hizo fue alejarse del lugar. But what Peter did was walk away from that place. Pedro nunca se imaginó que él estaba listo para eso. Peter didn't know he was ready for that. Él pensó que estaba listo para no negar a Cristo, He thought he was ready to not deny Christ. pero no pensó que estaba listo para negarlo. But he didn't know he was ready to deny him. Y eso es lo que está pasando en este evento. That's what's happening in this event. Él se alejó, He walked away, pero no lo suficiente. but not enough. Muchas veces caemos en el error, A lot of times we fall in error. nos alejamos del error, We walk away from our error, pero no lo suficiente. but not enough.
No podemos discernir que lo que hemos hecho está malo. We don't discern what we've done is wrong. No tenemos tiempo ni para arrepentirnos de lo que acaba de pasar. We don't have time to repent from what we've done wrong. No tenemos tiempo para caer de rodillas y decirle al Señor, me arrepiento por lo que We hice. don't have time to say, Lord, I repent from what I've done. Soy culpable de esta I'm situación. at fault for this situation. Pedro sabía que lo había hecho. Peter knew that he had done it. Pedro oyó el cantido del gallo. Peter heard the rooster crow. Pedro tuvo que haber dicho, en realidad voy por ese camino. Peter should have said, I'm really walking down this road. Ya lo negué una vez I denied him once. y lo voy a negar otras 3 veces si no me arrepiento y me voy de aquí. I'm going to do it again if I don't repent and get away from Muchas here. veces en la vida cristiana, hermanos, So many times in the Christian life, tenemos que salir corriendo de los problemas sin ropa. we have to run from our problems without clothes. ¿Se acuerdan la vida de José? Remember the life of Joseph. Cuando la esposa de Potifar vino a él, When Potiphar's wife came to him, este hombre salió corriendo sin ropa. he left running without clothes on. Esa es la forma como muchas veces tenemos que salir corriendo de las pruebas. That's the way that we must run from so many temptations. No estamos capaces para soportar una tentación así. We're not capable of getting through a temptation like Lo that. mejor es que corramos de ahí. The best thing we can do is run from them. No importa lo que pase después. Doesn't matter what happens afterward. Cuando llegue al lugar donde usted va a llegar, When you get to the place you're going to get, caiga de rodillas y pídale perdón a Dios. fall to your knees and ask the Lord for forgiveness. No espere que haya una segunda vez. Don't wait till there's another time. Acuérdese que el diablo lleva un propósito. Remember, the devil comes with a purpose. El diablo quiere exhibirte no solamente delante de alguien, sino de todos. He wants to embarrass you in front of everyone. Dice Juan 10:10. It says in John 10:10, Dice que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. the devil has come to steal, kill, and destroy. El diablo no viene a jugar contigo. The devil doesn't come to play with us. El diablo no quiere de que tú vuelvas al camino. ¡Ey, te estás saliendo! The devil doesn't want that we go back on the way. No, dice Juan, él viene a matar y a destruir. No, he comes to kill and destroy. Él empieza jugando contigo como el gato con el ratón. El is like playing with the cat and the mouse. Pero cuando termina el asunto, But when the thing's done, el ratón queda muerto the rat is dead, y el gato satisfecho por lo que hizo. and the cat is happy for what he's done. Ese es el proceso que el diablo trae con cualquier cristiano. That's the process that the devil has with every Christian, No solamente con Pedro. not just with Peter. A veces yo pienso cuando leo estos versículos, Sometimes I think when I read these verses, ¿qué unión habrá este texto que estamos leyendo what union does this text have con Mateo 18? with Matthew 18? Casi hablan de lo mismo, It almost talks about the same thing, pero de una forma diferente. but a different way. ¿Acuerdan cuando el Señor habla cómo disciplinar a los demás? Remember when the Lord talks about how to discipline one to another. Dice primero ve tú y él y hablen, Says, solucionen el problema. First go for you to them and talk and resolve the problem. Si él no te oye, ve y con otro hermano y dile. And if that doesn't work, you take another brother and go. Y si él no te oye con ese hermano, llévalo delante de la And iglesia. if he doesn't hear you, go and take him before the church. Y aquí está pasando casi lo mismo. And that's what's happening here almost. Y in nosotros this lo situation. podemos ver lo que está sucediendo. We can see what's happening. Primero esta mujer va a ella y le pregunta a Pedro. First, this woman comes and she asks Peter. Dice la palabra que fue y le preguntó, ¿tú eres uno de ellos? And she goes and she asks him, you're one of them. Y Pedro negó. And Peter denied it. Pero cuando nosotros miramos el versículo 69, But when we look at verse 69, nosotros volvemos a ver otra vez la criada. we see again the situation. Y dice, y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decirle, no solamente a Pedro, hermanos, lo que dice la palabra, sino que le comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Y dice el 70, pero Pedro negó otra vez. It says in verse 69, and the servant girl saw him and began to say to the bystanders, this man is one of them. But verse 70, but again he denied it. Cuando nosotros miramos, las cosas están pasando casi iguales. When we see those things are happening almost the same. Primero uno y uno, First one to one, después uno ante los demás. then one to others. Pero el diablo tiene un propósito. But the devil has a purpose. El diablo quería destruir a Pedro ahí mismo. The devil wants to destroy Peter right there.
Si ustedes siguen leyendo los siguientes versículos, está especificado lo que el diablo iba haciendo. If you read the next verses, you'll see specifically what the devil's trying to do. Ahora no solamente era ella y él, It wasn't just him and her. ahora no era ellos y él, He wasn't just them and him. sino que ahora el versículo nos dice que eran todos contra él. Then in verse 70 it tells us it was everyone against him. Mira que hay una semejanza, Look, there was a similarity, pero es diferente. but it's different. Pero el diablo casi trabaja igual. But Satan tries to work the same way. Él empieza contigo, He starts with you, luego te expone ante otro, then he exposes you to others, y luego te expone ante todos. and then he exposes you before everyone. Eso es lo que estaba pasando en la vida de That's Pedro. what was happening in the life of Peter. Aquí está este hombre There's que anduvo de la mano de Cristo. He was walking hand in hand with Christ. Este hombre que había oído la palabra de Cristo noche tras noche y día tras día. He heard the word of Christ day after day. Este hombre que había crecido en el evangelio. He had grown up in the gospel. Este hombre que se creía autosuficiente. He believed he was self-sufficient. Este hombre que pensaba que él podía hacer las cosas por sí mismo. He thought he could do things by himself. Ahora este hombre se está dando cuenta que las cosas no son tan fáciles. Now he's understanding things aren't as easy. Así pasa. That's what happens. Ahora, Pedro decidió no solamente retirarse del lugar donde estaba la mujer. But he decided not only to leave the place where the woman was, Ahora que la mujer lo confrontó con los demás, but the woman confronted him with others. ahora Pedro quiso pasar como que yo soy igual a los demás. And Peter wants to make himself out like he's the same of everyone else. Eso pasa a veces en la vida cristiana. That's what happens in the Christian life. ¿Tú eres cristiano? You're a Christian? No. No. Yo lo he visto con ellos en la iglesia. I've seen you with the ones in the church. A veces voy. Sometimes I go. Y luego, en realidad, este hombre es cristiano y niega su iglesia. But in true, that man's a Christian, deny his church. Es lo mismo que está pasando acá. Same thing that's happening here. Ahora, pasaba algo en este momento. Something happened here. This moment. Pedro quiso confundirse con los demás. Peter wanted to confuse himself with other people. Él se puso con los demás a la orilla del fuego. He put himself around the fire with everyone else. Ahora pasa algo acá que me llama mucho la atención. Now, something happens here that calls to my attention. Pedro se reía con los demás allí donde estaba en el grupo. Peter laughs with everyone else. Todos nos reímos igual, ¿no? We all laugh the same. Algunos más escandalosos que otros. There's some that are more scandalous than others. Pedro se movía y se echaba de ver como que no estaba allí, estaba ahí. But Peter kind of moves himself out of the way and makes it seem like I'm just like one of you. Pero había algo en Pedro que era diferente a But los there demás. was something in Peter that was different from the others. Y eso es lo que Marcos quiere que nosotros miremos acá. That's what Mark wants us to see here. Y eso es lo que hizo que Pedro caer en la última negación. And this is what causes Peter to fall in the last denial. Muchos sabemos que podemos hacer cosas igual que los demás. We know that we can do things like everyone else. Pero cuando un cristiano habla se diferencia de los demás. But when a Christian talks, it's different from others. Tal vez podemos hablar casi igual a los demás. We can try to talk just like everyone else, Pero nuestras palabras no son iguales a los de ellos. but our words aren't the same as theirs. Yo me imagino Pedro por un momento. I can imagine Peter for a moment. Él estaba asustado con lo que había sucedido. He was scared for what happened. Él estaba en el grupo. He was in the group. Alguien decía algo, Pedro se reía. Someone said something, Peter laughs. Ellos se movían de diferentemente y Pedro lo hacía también. They moved in a different way, and Peter moves as well. Oh, pero cuando le dijeron, Pedro, comenta algo, But when they asked Peter to say something, Pedro dijo lo que no tenía que decir. Peter said what he shouldn't have said. Y todos se dieron cuenta de que Pedro no era del mismo grupo. And everyone understood that Peter wasn't from that group. Y hay algo que nos debe llamar la atención. It's something that should call our attention here. Los cristianos somos iguales. Us Christians are the same. Podemos reírnos de cierta forma, We can laugh in a certain way, pero no reírnos de lo que los demás dicen. but we can't laugh about what everyone else says. A veces es difícil, ¿no? Sometimes it's hard, isn't Vas it? a un lugar donde hay un montón de gente hablando You go to a place where there's a whole bunch of people talking, y luego llega un inteligente hablando puras ociosidades en ese lugar. and then a very intelligent person comes speaking very ill-mannered.
Empieza a contar chistes fuera de lugar. And they begin to tell jokes that are completely vile. Y luego nosotros empezamos de una forma como, en realidad me tengo que ir de acá. And we start thinking, I got to get out of here. Porque nosotros podemos reírnos, Because we could laugh, pero no debemos reírnos. but we shouldn't laugh. Porque lo que estamos haciendo es confirmando lo que él está haciendo. Because what we're doing is confirming what they're doing. ¿Ven lo que estoy diciendo? You see what they're doing, saying? Es bastante diferente. It's very different. El cristiano puede oír, The Christian can hear, pero no puede confirmar. but can't confirm. Porque entonces van a pensar que es igual a los demás. Because they're going to think that we're the same as everyone else. Ahora algo más que está pasando acá. Something else is happening here. Dice, podemos vernos igual a los demás, We can see the same as everyone else, pero no podemos actuar como los demás. but we can't act like they act. Un cristiano es diferente. A Christian's different. Desde la forma de vestir hasta la forma de actuar. From the way they dress to the way they act. Un cristiano se nota. A Christian is noticeable. Y algo más profundo que dice Marcos And acá. something even more profound that Mark says here. Dice que nosotros no debemos de hablar de la misma forma que los demás. Says we shouldn't speak in the same way that they speak. Podemos hablar como los demás, We can talk like the others, pero no de la misma forma que los demás. but not in the same way that they do. Hermano, qué complicado está esto. How complicated is this? Eso es la vida cristiana. That is the Christian life. Nosotros tenemos que ver cómo es que debemos de vivir nuestra vida. We should look how we live our lives, No como el mundo, not like the world, sino como la palabra nos dice. but like the Word of God tells us. Hay cosas que parecen buenas. There's things that seem good. La palabra dice hay caminos que parecen It buenos. says the Word of God says there's ways that seem right, Pero el final es el camino que el diablo quiere que nosotros tomemos. but their end is the way that the devil wants us to take. Así que nosotros tenemos que hallar la diferencia. We have to discern the difference. Nosotros tenemos que ser diferente a los demás We must be different from everyone else, porque no somos igual a los demás. because we're not the same as everyone else. Y a mí me encanta el punto de los evangelios. I love the point of the gospel. Ellos ponen a Pedro en ese lugar They put Peter in this place, como diciendo, Pedro era diferente a ellos. and saying Peter's different from them. Él quería actuar como ellos, He wanted to act like them, pero él no era de but he ellos. wasn't from them. No podemos actuar ni vivir We cannot act nor live ni hablar como paganos. nor talk like a pagan. Y usted me va a decir, ¿por qué, hermano? And you ask why? Porque nosotros no somos paganos. Because we're not pagans. Nosotros tenemos que vivir como cristianos. We have to live like Christians. Y eso es lo que Pedro aprendió de este And momento. that's what Peter learned in this moment. Pedro lo escribe en su primera carta, Peter writes in his first en el letter capítulo 2, versículo 9, in chapter 2, verse 9, como tratando de decirnos, nosotros no somos igual a ellos. trying to say we're not like them. Dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. 1 Peter 2:9 says, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light." Algo bien importante acá. Something very important here. Si usted mira a alguien que vive como mundano If you look at someone who lives like the world, y esa persona habla, and this person speaks actúa and acts y vive como mundano, and lives like the world, usted debe discernir que ese hombre es mundano, no es cristiano. you can discern this person's worldly and they're not a Christian. Nuestro testimonio habla por nosotros Our mismos. testimony speaks to about ourselves. Usted no necesita gritarle a todo mundo, yo soy cristiano. You don't need to yell to the world, I'm a Christian. Si cuando la gente lo oye hablar, lo oye hablar puras ociosidades. When the people hear you speak, they're going to hear you speak. El cristiano tiene que ser diferente, The Christian must be different, actuar diferente, act different, hablar diferente. speak different. Y lo que la palabra nos dice, debemos de vivir diferente. And what the Word of God says, we should live differently. Porque nosotros somos diferentes. Because we are different. No somos igual a los demás. We're not the same as everyone Nosotros else. somos una nación santa. We are a holy nation. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. We are a chosen people. Un pueblo que fue lavado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. A people that was washed in the blood of Jesus on Calvary. Nosotros miramos a Pedro en este We versículo see 70.
Peter in verse 70. Dice, pero Pedro lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a ellos. But again he denied it, and after a little while the bystanders said again to Peter, certainly you are one of them, for you are Galilean, and your way of speaking is like one of them. Ahora, lo que nos llama la atención en este Something momento that calls our attention es la forma como Pedro reacciona. is the way that Peter responds. Pedro había querido cortar toda línea con Cristo. Peter wanted to cut all lines off from Christ. Yo no soy de ellos, I'm not from them. yo no lo conozco. I don't know them. Y cuando nosotros miramos el 71, And we look in 71, nosotros miramos a un Pedro totalmente mundano. we see a Peter who is worldly. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. But he began to invoke a curse on himself and to swear, I do not know this man of whom you speak. La traducción nos dice que Pedro juraba The translation says that Peter swore. y él llamaba maldiciones para sí mismo, And he cursed himself. como diciendo que me maldiga Dios y yo soy parte de ellos. And he says, I'll curse myself if I'm part of them. Pedro se había vuelto un apóstata de la fe allí con sus propias palabras. Peter was an apostate here with his own words. Y a mí me llama la atención algo más acá. And something else draws my attention here. Es como que Marcos quería definir cuándo empezaban las cosas y cuándo terminaban. It's like Mark wanted to define when the things started and when they ended. Pedro había apostatado de la fe que él tenía. Peter had apostated from the faith he had. Y nosotros sabemos por las escrituras que fue eventualmente. And we know that eventually what happened. Pero él llegó allí. But he came here. Eso nos debe de llamar la atención duramente a nosotros. It should call our attention very. Ninguno de nosotros estamos exentos de caer. None of us are exempt from falling. ¿Lo hizo Pedro? Peter did it. El hombre que estaba más cerca de Cristo. The man who was closest to Christ. El hombre que vio la gloria de Dios. The man who saw the glory of Christ. ¿Qué nos hace diferente a nosotros? What makes us different? ¿O qué nos hace mejor que Pedro? What makes us better than Peter? ¿Qué nos hace exentos de poder caer en determinado momento en tentación? What exempts us from falling in temptation? De lo único que nosotros dependemos es de la gracia de Dios. The only thing we depend is the grace of God. De nada más. Nothing else. Dice Marcos que cuando Pedro terminó de negar a Cristo por última vez, See, Mark tells us when Peter denied Jesus for the last time. dice el versículo 72, It says in verse 72. dice, y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, dice la palabra, lloraba. It says in 72, and immediately the rooster crowed a second time, and Peter remembered how Jesus had said to him, before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. And he broke down and wept. Me gusta esta forma como Marcos nos la explica. I like this way that Mark tells us about this. Pedro niega a Jesús la primera vez. Peter denies Jesus the first time. El gallo canta. The rooster crows. Pedro, ya empezó. Peter, yes, started. Ya empezaste el proceso. Yeah, you started the process. Ya negaste a Cristo. You denied Christ. Es el momento que regreses atrás. It's the time that you return. Es el momento que te vayas de aquí. It's the time that you leave here. Pero Pedro decidió alejarse un poco. But Peter removed himself a little bit. Así que vino la segunda tentación. So comes the second temptation. Pedro cayó en la segunda tentación. Peter fell in the second temptation. Y ahora viene la tercera tentación. Comes the third temptation. Y Pedro, confiando siempre en sí mismo, And Peter trusting in himself all the time. Pedro cae en la tercera He tentación. falls in the third temptation. Y ahora el gallo canta. And now the rooster crows. Ahora, ¿qué es lo que Marcos quiere decirnos? What is it that Mark wants us to know? Cada prueba en la vida de cada uno de nosotros Every trial in the life of each one of us tiene un proceso has a process. y empieza en determinado momento And it starts in a certain time. y termina en determinado And it momento. ends in a certain time. Hay
Hay pruebas que son difíciles, There's ¿o no? trials that are difficult, no? A veces se nos parece que nunca va a terminar. Sometimes it feels like they're never going to end. Pero ustedes deben de saber lo que Marcos está diciendo But you acá. should understand what Mark's saying here. O más bien dicho, lo que el Espíritu Santo plasmó para nosotros acá. Or what the better said, that the Holy Spirit's prepared for us here. Las pruebas empiezan y terminan. The trials come and go, start and end. Y terminan cuando logran el proceso. And they finish when the process is done. Hermano, una prueba no se va a quedar a medias. A test isn't going to stop in the middle. Muchas veces nos parece de que la prueba se va a quedar ahí por siempre en A nuestra lot of vida. times we think that these tests are going to stop or going to be there forever. No, el problema es que esa prueba no ha logrado su objetivo. The problem is that the trial hadn't accomplished what it was there for. Y cada día cuando nos despertamos en la mañana, Every day when we wake up in the morning, empezamos con lo mismo. we start with the same. Y eso pasa porque no hemos logrado avanzar en ella. And that happens because we haven't advanced. Esto es lo que estaba pasando con Pedro. That's what's happening with Peter. La mentalidad que él tenía era mayor que la de los demás. The mind that he had was the same as everyone else. Aunque todos te nieguen, Even if everybody denies you, yo no lo voy a hacer. I'm not going to do it. Aunque todos se vayan cuando te capturen, Even if everyone runs when you're captured, yo voy contigo a la cárcel y hasta la muerte. I'm going with you to jail, to prison, even the death. Había un problema grande en él. There's a great problem there. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:3. It says in Romans 12:3, Dice que nadie debe tener mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. says that no one to think of himself more highly than he ought to think, Sino que debe de pensar con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Pedro no cerró su boca en ese momento. Peter didn't close his mouth in this moment. Jesucristo le estaba diciendo, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandear. Jesus is telling him that Satan has asked for you. Pero Pedro creía más a sus propias palabras que las But de Cristo. Peter believed more in his own words than in Jesus. Y eso pasa en nuestras vidas. And that happens in our lives. Muchas veces la palabra nos dice que no hagamos algo So many times the Word of God says, don't do something. y nosotros vamos sobre la palabra. And we go against the Word of God. La palabra dijo, pero a mí no me importó lo que la palabra The dijo. Word of God says, but I don't care what the Word of God says. Cristo dijo, pero a mí no me importó lo que Cristo dijo. Christ said, but I don't care what Christ said. Yo puedo salir adelante sin necesidad de tanta cosa. I can get through this without listening to that. Dice el libro de It Lucas, says in Luke, dice que cuando Pedro negó por tercera vez a Jesús, it says when Peter denied Jesus the third time. dice en Lucas 22:61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor. It says Luke 22:61, and the Lord turned and looked at Peter, and Peter remembered the saying of the Lord, how he said to him, before the rooster crows today, you will deny me 3 times. Ustedes imagínense aquel momento. Can you imagine that moment? Pedro sabía lo que había hecho. Peter knew what he had done. El gallo canta. Rooster crows. Cristo está allá en una esquina. Christ is there in the corner. Yo me imagino todo ultrajado y golpeado. I can imagine he's all badly treated and beat up. Mientras Jesucristo estaba sufriendo el martirio de los que estaban contra él. Christ is suffering. Él se estaba recordando de la situación de Pedro. He's remembering Peter's situation. Yo me imagino que Cristo oía cada una de las respuestas de Pedro. I can imagine that Christ heard every one of Peter's responses. Y cuando el gallo canta por segunda vez, And when the rooster crowed the second time, el Señor se acordó de que Pedro había caído. he remembered that Peter had fallen. Ahora, Jesús no estaba adivinando la situación. Jesus wasn't guessing about the situation. Él sabía de que eso iba a suceder. He knew this was going to happen. Por eso es que Jesús decía, de cierto os digo. That's why Jesus said, truly, truly, I say to you. Es como diciendo, amén, amén. He's like saying, amen, amen. Y acordémonos que Cristo es el único que puede decir esa palabra. And we know that Christ is the only one that can say that word. Porque Él sabe lo que va a pasar 'Cause después. he knows what's going to happen.
Pero Pedro no sabía que eso iba a pasar. Peter didn't know that was going to happen. Ahora nosotros podemos agarrar algo de esto que hemos leído en esta tarde. Can take something out of what we've read this afternoon. Y debe de dejarnos algo a nosotros. It should leave us with something. Y es que no importa cuál sea la prueba, Jesús está con It nosotros. doesn't matter what the trial is, Jesus is with us. No importa qué tan difícil sea. It doesn't matter how difficult it is. Si tú eres de Él, If you're of Christ, Él está contigo. He is with you. Eso es algo que nosotros debemos de tener en nuestra mente todo el tiempo. Something we must have in our mind the whole time. Que cada prueba que viene a nosotros Every trial that comes to us trae un propósito. comes with a purpose. Nuestro Dios es sumamente misericordioso con nosotros. Our God is extremely merciful to us. Él no nos mete a una prueba y nos lleva hasta que nosotros nos destruyamos. He doesn't leave us in a trial till we destroy ourselves. Las pruebas en los cristianos The trials in the Christian life tienen un have a propósito. purpose. Y el propósito no es la destrucción de los suyos. And the purpose is not to destroy His. Eso es lo que dice 1 de Corintios 10:13. 1 Corinthians 10:13. Dice la palabra de Dios, no nos ha sobrevenido ninguna tentación, aún no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Aunque nosotros sabemos de que Dios no tienta, We know that God doesn't tempt, pero Dios da el permiso para que seas tentado. but God gives permission that Eso we're es lo que tempted. pasó con Job. That's what happened with Job. El diablo fue delante de Dios, Satan goes before God pidió permiso para tentar a Job and asks permission to tempt y Job. Dios le dio permiso para hacerlo. And God gave permission that He would do it. Es lo mismo que pasó acá. The same thing that happens here. El diablo fue ante Dios, The devil went here le pidió permiso para zarandear a Pedro. and asked permission to Ahora, tempt Peter. Dios le da permiso para zarandearlo, God gave permission to pero tempt him, no para destruirlo. but not to destroy him. ¿Por qué no? Why not? Porque Jesús estaba orando para que su fe no caera. Jesus was praying that he not fall. Así que eso nos lleva a un punto tercero. This brings us to a third point, Nos recuerda que nuestro Dios cuida de nosotros, that our God takes care of us. vela por nosotros He looks out for us. y no nos dejará desamparados en And la he prueba. does not leave us abandoned in the trial. Eso es lo que estaba pasando con Pedro. That's what's happening with Peter. Pedro cayó, Peter fell. Jesucristo lo vio, Jesus saw him, como diciéndolo, Pedro, te dije que ibas a caer. telling him, Peter, I knew you were going to fall. ¿Por qué no hiciste caso? Why didn't you listen? Dice la palabra, pero Cristo ya le había dicho a Pedro He said, but Christ had told Peter que aunque caera, that even if he falls, no iba a ser destruido en he la wasn't prueba. going to be destroyed. Cuando miramos Lucas When we 22:32, look at Luke 22:32, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. but I have prayed for you that your faith may not fail, and when you have turned again, strengthen your brothers. Y cuando nosotros leemos el versículo 28 de este capítulo que estamos leyendo, But when we read verse 28 of the chapter we're Marcos reading, 14:28, Mark 14:28, Jesucristo le dice a Pedro, Jesus tells Peter, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. but after I am raised up, I will go before you to Galilee. Pedro, ustedes van a caer en una trampa. Peter, you're going to fall in a trap. Y trap. cuando caigan en esa trampa, And when you fall in that trap, todos van a huir. everyone's going to run. Pero no te preocupes, Pedro. Don't worry about it, Peter. Cuando yo resucite, Whenever I raise from the dead, iré delante de ustedes en el mismo lugar donde nos conocimos. we're going to go to the same place where we met one another. Él no nos va a dejar solos. He's not going to leave us alone. No importa la situación que Doesn't venga en matter the nuestras vidas. situation.
No importa cuántas cosas pasen. It doesn't matter how many things go by. Nosotros debemos de saber que Él está con nosotros. We should know that He is with us. Pero nuestro cuarto punto que debemos de The saber fourth point that we should know, es que debemos de creer en las palabras de Cristo. we should believe the words of Jesus. Cuando nosotros tomamos la palabra como nuestra única regla de fe, When we take the word of God as our only rule of faith, quiere decir de que nosotros nos vamos a someter a su palabra. it says we're going to submit ourselves to the word of God. Porque aquí puede haber un problema. There could be a problem. Nosotros podemos decir que somos cristianos, pero no somos cristianos. We can say that we're Christians, but we're not Christians. Porque la palabra nos dice cómo debemos de actuar y nosotros actuamos diferente. Because the word of God says how we should act, and maybe we act differently. Nosotros, la palabra nos dice que no amemos al mundo y nosotros amamos al The mundo. word of God says don't love the world, and maybe we love the world. No podemos vivir en contradicción contra We ella. cannot live in contradiction to the word of Jesús God. le dijo, Pedro, caerás. That's what led Peter to fall. Y Pedro decía, yo no caigo. Jesus says, you're going to fall, and Peter says, I'm not going to fall. Pedro, vas a caer. Peter, you're going to fall. Pero no te preocupes, Pedro. But don't worry about it, Peter. Después de que caigas, After you fall, yo volveré contigo. I'm going to come back for you. Después de que yo resucite de los muertos. After I'm raised from the dead, ¿Cómo puede pasar esto? how could this happen? Jesucristo no había sido ni arrestado. Jesus wasn't even arrested. Y Él está hablando de su crucifixión y resurrección. And Jesus is talking about his crucifixion and resurrection. Es algo maravilloso que se encuentra escrito solo en las Escrituras. Something marvelous that we find only in the Scriptures. Nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo, Our Heavenly Father sent His Son no solamente para que viniera a sanar enfermos, so that He would just, not only that He would heal the sick, no solamente para que viviera entre nosotros, but not only so that He would live amongst us, sino para que muriera por nosotros. but He would die for us. Y no solamente para que muriera por Not just nosotros, that He would die for us, sino para que resucitara. but that He would raise from the dead. Y así nosotros tengamos una esperanza de vida en And we Él. have a hope of life in Him. Cristo, de la misma forma como ascendió al cielo, Christ, in the same way that He rose to the heavens. la palabra dice que un día Él regresará. The Word of God says He'll return. Ahorita estamos viviendo tiempos difíciles. Right now we're living in difficult times. Nuestras mentes están corriendo más veloz de lo que podemos pensar. Our minds are running crazy. Pero lo único que nosotros debemos de pensar But the only thing that we should think on es que Cristo dijo de que Él iba a preparar morada por nosotros. is that He would prepare a place for us. Así que si Él fue a preparar morada para If He nosotros, went to prepare a place for us, Él regresará. He'll come. Y si Él dijo que And regresará, if He comes, es que Él va a regresar. if He says that He comes, Y He's no lo coming, digo He's yo. going to come. And I don't say that. Lo dice la palabra. The Word of God says it. Y ese es nuestro cuarto punto. Debemos de creerle a This is Jesucristo. our fourth point. We should believe the words of Jesus. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias en esta tarde, Señor, por su palabra. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder ir a profundidad en ella, de descubrir, Señor, cada cosa que usted ha dejado escrita para nosotros. Le pedimos, Padre, de que nos humille, Señor, que seamos personas, Señor, humildes, que seamos mansos y humildes, como dice su palabra, Señor. Que pensemos mayor de los demás que de nosotros mismos, Señor. Le pedimos, Señor, de que nos dé la fuerza para poder seguir adelante, Señor. Que siga ministrando nuestras vidas, Señor, y que siga haciendo crecer esa confianza en usted, Padre. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Dios bendiga. Hope everyone has a great week. Espero que todos tengan buena semana.